Asambleísta López. Señor presidente, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Siempre me gusta enfocar estos temas desde otro punto de vista. Por supuesto que el papel aguanta, aquí podemos poner maravillas, pero la realidad es totalmente diferente, En el último análisis que se hizo de una publicación macroeconómica, le dicen que en el Ecuador los ricos de los pobres se han distanciado mucho más que en años anteriores. No lo digo yo, lo dicen así otros organismos que miden este tipo de temas. La visión que tiene que tener el gobierno tiene que ser la visión de enseñarles a pescar, pues, de enseñarles a trabajar, de enseñarles a superar a cada uno de los sectores, y con mayor razón a los sectores más marginados de nuestra patria. Pero lo que estamos haciendo es totalmente diferente. La masa salarial crece muy por encima de la productividad. ¿Qué significa esto? Menos fuentes de trabajo, pues, que estamos elevando el gasto público en forma desorbitante, el más alto de Latinoamérica, el 42% del PIB. Nuestra visión es totalmente diferente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si estamos hablando de ternas que vamos a presentar para cualquier actividad dentro del Estado? Si la gente pobre de nuestro país, la gente marginada de nuestro país, de la que estamos hablando en este proyecto de ley, del que estoy de acuerdo que hay que tomarles en cuenta a nuestros compañeros, no tienen la educación y la preparación necesaria, pues, como para poder concursar. ¿Y qué hacemos por eso? Absolutamente nada. Los datos no mienten. Por ejemplo, en salud, en el año 2011, se ha ingresado en el presupuesto del Estado 2.300 millones de dólares con el 3.5% del PIB, cuando tenía que estar en el orden de 3.257 millones de dólares con respecto al PIB. Es decir, más de 1.200 millones de dólares que se debe a la educación. Y la educación no está guiada, pues, a los sectores más pobres de nuestro país, donde que realmente también necesitan subir su nivel de educación. Yo he viajado, pues, y me he ido a los sectores, simplemente hablando de mi provincia de Tungurahua, a los sectores altos de Quero, Quizapincha, etcétera, siguen todavía, pues, las escuelas unidocentes, siguen todavía, pues, sin infraestructura sanitaria o los servicios de primera necesidad en esas escuelas. ¿De qué estamos hablando, compañeros? ¿Cómo vamos, pues, a tener que nuestros sectores indígenas, los sectores más pobres o marginados de nuestro país, tengan las mismas condiciones para presentarse en una terna? Entonces, la visión del gobierno tenemos que cambiar, realmente apuntar a estos sectores. En salud, que también es otro rubro importantísimo en el que tenemos que trabajar, y no llegan a esos sectores, porque todos los días se quejan de la falta de atención en los hospitales del Ecuador, no solamente en mi provincia de Tungurahua. En el año 2011 se ha invertido 1.450 millones de dólares en educación, el 2.2% del PIB, cuando tenía que invertirse 2.084 millones de dólares en salud, y le quedamos debiendo este gobierno del Estado. Si son 107.000 millones de dólares los que ha ingresado a nuestro país, ¿por qué rubros tan pequeños en sectores sensibles de nuestro país? ¿O cuál es, pues, el proceso de infraestructura vial que se ha dado a esos sectores? ¿Cuál es el proceso ecoturístico que se ha dado a esos sectores? ¿Cuál es el proceso agroindustrial que se ha dado a esos sectores? Ninguno. ¿Cómo van a crecer esas personas si no tienen salud, no tienen infraestructura, no tienen educación? ¿De qué estamos hablando, compañeros? Y lógicamente, al final de este texto, nos curamos en sano, porque dice, en el momento de que no se pueda cumplir con las ternas que se está pidiendo, que no se va a cumplir en la mayoría de casos, por lo que yo les estoy haciendo estas reflexiones, a menos que motivadamente se justifique la imposibilidad de cumplir con lo previsto en este cuerpo legal, simplemente se procederá a nuevas ternas, porque no van a existir los compañeros que van a cumplir con ciertos y determinados perfiles. Esa es una parte teórica en la que tendríamos que hablar cuando hablamos de un gobierno responsable o de personas responsables que se enmarcan dentro de lo que significa el respeto a la libertad, a la democracia, etcétera, etcétera. Pero aquí viene otro problema más que yo le he dicho a la persona que cuando fue
la compañera Salgado fue a la Comisión de Participación Ciudadana. Yo fui muy enfático en decirle lo siguiente, y les voy a repetir a los compañeros de Alianza País, que lamentablemente creen que el poder es eterno y va a durar toda la vida. Si nosotros analizamos qué es lo que pasa con los procesos que se dan del Consejo de Participación Ciudadana, resulta que todas las personas que siguen calificadas son afines al gobierno. El Consejo Nacional Electoral, 5 vocales afines al gobierno. Todas las personas que siguen nombrando son afines al gobierno. El papel, totalmente de acuerdo, aguanta. Pero yo le decía a la compañera Salgado que simplemente converse con el Ejecutivo para que directamente les nombren a las personas que de una u otra manera se merecen. Eso, señores, no es democracia. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el texto, con algunas modificaciones de algunos compañeros que pueden dar su visión, pero lo que no estoy de acuerdo es con las cosas que realmente están sucediendo en nuestro país, que no marcan el equilibrio de lo que tiene que hacer y no se está haciendo lo que deberíamos hacer para justamente darles a estos sectores que han sido marginados toda la vida el sitial que se merecen bajo puntos de vista del gobierno, que les enseñen a nuestros compañeros, a nuestros hermanos que han sido relegados, que les enseñen a pescar. Muchas gracias.